dio ella el último adiós, porque se fue lejos de aquí, siguió su camino y que le vaya bien. Bullerengue, tradición ancestral propia de comunidades descendientes de África. Este ritmo fue retomado y reinventado en la costa caribe de Colombia y la provincia de Darién en Panamá desde la llegada de comunidades negras esclavizadas al continente americano. En Colombia actualmente se interpreta el bullerengue con dos tambores: tambor hembra, conocido como el alegre; tambor macho, conocido como el llamador. Instrumentos acompañados por golpes de palmas de manos o de tablillas, totumas con semillas o piedrecitas y en algunos casos guasá o guache, dependiendo la región, la necesidad o la ocasión. Durante la interpretación se establece un diálogo entre la primera voz, que sería la cantadora o el cantador, y un coro formado por las o los restantes, quienes serían las o los respondedores. También se establece una disputa entre el bailador y el tambolero, quienes buscan la atención de la bailadora, variando entre diferentes bailadores, quienes se intercambian a través de los quites. El bullerengue en Colombia se compone de 3 ritmos diferentes: bullerengue sentado, fandango de lengua, bullerengue chalupa o chalupeado. Actualmente en Colombia contamos con 3 festivales nacionales del bullerengue: el Festival de Bullerengue en el municipio de Puerto Escondido en el departamento de Córdoba, el Festival de Bullerengue en el municipio de Necoclí en el departamento de Antioquia y el Festival de Bullerengue en el municipio de María la Baja en el departamento de Bolívar. En estos festivales participan grupos de diferentes departamentos de Colombia, grupos principiantes que se han identificado con el bullerengue desde hace algún tiempo, acogiéndolo como una práctica propia, interpretándolo bajo la influencia de aquellos grupos autóctonos que cuentan con una gran experiencia y larga trayectoria, y a su vez poseen el linaje y la participación de bullerengueros tradicionales con un legado familiar ancestral que han venido ejecutando el bullerengue como una práctica cultural nativa desde antes del comienzo de los festivales anteriormente nombrados. De lo que yo he observado durante mi participación en los festivales nacionales de bullerengue del año 2013 y 2014, estos festivales manejan una estructura similar en lo que se refiere a las presentaciones en tarima, y a mi criterio creo que está dividido en 2 partes. La primera es un concurso entre grupos de bullerengue donde participan agrupaciones tradicionales y aquellas que han venido investigando y aprendiendo desde hace algún tiempo. Cabe resaltar que las presentaciones de estos grupos no son pagas y el transporte desde su municipio o ciudad de residencia hasta el festival es autogestionada por los mismos grupos, ya que los festivales solo aportan la alimentación durante los días del festival y un espacio en los salones de los colegios de sus municipios donde se puede colocar una carpa, colgar una hamaca, extender un colchón en el piso o, en el peor de los casos, una cobija. La segunda parte es aquella donde promocionan el Festival de Bullerengue a través de conciertos y presentaciones remuneradas económicamente a artistas con algún reconocimiento local o nacional de diferentes géneros musicales o habilidades artísticas que no tienen ninguna relación con el bullerengue. Por supuesto, aparte de la tarima hay actividades como foros, exposiciones, talleres, piquerías, alboradas, fogatas, paradas folclóricas y hasta hay un reinado bullerenguero con desfile en Puerto Escondido. Motivación. Primero, la necesidad de preservar, compartir y difundir el bullerengue con el fin de reconocer el valor cultural que tiene esta práctica ancestral en Colombia debido al aporte que han realizado las comunidades afrodescendientes en la construcción de nuestro país y el mundo en general. Segundo, debido a la ausencia de varios maestros del bullerengue en espacios como los festivales, ya sea por motivos económicos, morales o tan solo por estar fuera de concurso. Ejemplo, el maestro Emilsen Pacheco, quien es tambolero,
cantador, fabrica tambores, es un gran maestro y una gran persona de la que se puede aprender mucho, quien debido a las habilidades heredadas que posee y al mantenerse ejerciendo esta práctica cultural a través del tiempo, ha sido declarado fuera de concurso en estos festivales que buscan afianzar y reivindicar la identidad cultural afrocaribeña en sus municipios. Por estos dos motivos y algunos otros que no nombro para no alargar esto, pretendo en compañía de todo aquel que quiera unirse a esta causa, promover el primer festival de bullerengue en Bogotá en el año 2015. Un festival con una estructura similar pero con diferentes objetividades a las de los otros festivales, ya que Bogotá es una ciudad donde el bullerengue no tiene la trayectoria ni la tradición de los pueblos bullerengueros donde se realizan los festivales, pero cuenta con la incidencia de algunas agrupaciones de bullerengue bogotanas que han venido investigando y participando en los diferentes festivales y de una u otra forma han creado un público considerable interesado en preservar, conservar y trascender esta práctica cultural afrodescendiente que hace parte de toda Colombia. Mi planteamiento es: la primera parte sería un concurso entre grupos de bullerengue provenientes de diferentes departamentos de Colombia y del Darién en Panamá, garantizándoles estadía y alimentación durante los días del festival. La segunda parte, la promoción del festival a través de presentaciones pagadas a diferentes agrupaciones. Todo esto igual que los otros festivales, con la única diferencia de que las agrupaciones a las que se les pagarán para promocionar el festival serán aquellas agrupaciones bullerengueras que cuentan con la participación de maestros y familias tradicionales que han heredado y preservado esta práctica cultural durante el pasar del tiempo, al igual que serán las y los maestros quienes participen como jurados durante el concurso. En segunda instancia, me gustaría proponer que la semana que antecede los 3 días del festival, las y los maestros tuvieran la oportunidad de impartir algunos talleres a las personas interesadas en asistir, compartiendo sus conocimientos y experiencias con la mayor cantidad de personas posible. Cabe agregar que su trabajo será remunerado económicamente de la mejor forma posible. De igual forma se podrían mantener las diferentes actividades que se realizan en los actuales festivales como foros, exposiciones, alboradas, fogatas, ruedas, piquerías, paradas folclóricas y cualquier actividad que planteen personas interesadas en preservar esta práctica cultural. Me gustaría hablar brevemente de los beneficios que se les podrían ofrecer a los maestros y sus grupos en este festival. 1. Presentaciones, transporte, alojamiento cómodo y viáticos pagos por el festival. 2. Una oportunidad de compartir y preservar sus conocimientos remunerando económicamente su trabajo. 3. La producción de un demo de 6 canciones grabado y mezclado en Colombia y masterizado en Londres, Inglaterra. 4. 3 videos en formato cine de sus canciones elegidas. Y 5. La oportunidad de participar en festivales del Reino Unido y España con los que ya he entablado algún contacto y están dispuestos a apoyar esta causa. ¿Qué necesitamos? Necesitamos varias cosas y la ayuda de varias personas. Si quieres saber qué tenemos ya y qué nos falta, no te pierdas la segunda entrega del Festival de Bullerengue en Bogotá. Y ya saben, juntos podemos lograr esto. Ahí les dejo.